A esta hora, 6:40 de la mañana, hacemos contacto con la alcaldesa de Candelaria Valle, Jessica Vallejo. Alcaldesa, la saludamos desde la FM de RCN. Un saludo muy especial para ti, Juan, y para toda la mesa de trabajo. Alcaldesa, desde aquí acompañamos a las familias, acompañamos a los vecinos, acompañamos a los amigos y por supuesto acompañamos a las autoridades de Candelaria y a la alcaldesa ante esta tragedia. ¿Qué ha sabido en los últimos minutos, alcaldesa, sobre las investigaciones y el proceso que se va a seguir frente al confeso asesino? Bueno, no está mal eso. Vamos a arreglar el sonido con la alcaldesa y entre tanto vamos con Astrid Cáceres, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien nos atiende a esta hora. Directora, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, y aquí con un viaje pendiente, pero sí, claro que sí los escucho. Le agradecemos mucho que nos haya atendido porque sabemos que estaba a punto de subir a un avión. Hemos dicho, señora directora, que hay un gran dolor por la brutalidad de estos hechos, por lo que implica que se pierda así la vida de una niña, pero hemos dicho también que este no es un crimen aislado. Este es un flagelo que ha cobrado más de 370 víctimas, más de 370 niños que han sido asesinados este año. Desde el Instituto de Bienestar Familiar, ¿cómo analiza usted lo sucedido y qué acciones se van a tomar hacia el futuro? Bueno, nosotros de entrada repudiamos completamente el hecho. O sea, cada vez que una sociedad ataca a sus niños y niñas, es una sociedad que tiene los problemas de salud mental, que no ha comprendido lo que está ocurriendo. Y esto, aunque no es generalizable a todos los adultos, pues sí ocurre con ciertos adultos que con alarmas podríamos tener un poco más claro cuáles son sus intenciones, ¿no? Hay muchísima tristeza. Estuvimos hablando con la familia ayer, estuvimos nuestra directora regional en la búsqueda también, y bueno, le acompañamos a la familia no solo en eso, sino también en el llamado a la judicialización pronta y la sanción a los asesinos, ¿no? Nuestro análisis pasa también por entender que en muchas comunidades, barrios y veredas tenemos que seguir construyendo sistemas de cuidado protectores, es decir, que las comunidades apoyen que los niños y niñas puedan estar en todos los lugares protegidos, ¿no? Estamos ahorita trabajando en el país con más de 250,000 niños en una red de acompañamiento que se llama Atrapasueños, precisamente para que los sueños y los futuros el futuro que los niños han soñado pues sea un presente en este momento, ¿no? Estamos llegando a barrios, veredas, y también estamos acompañando iniciativas comunitarias que la gente ya ha venido desarrollando para que sean parte de esa red del ICBF. Una parte la hace el ICBF, pero otra parte también la hace una suma entre la sociedad civil, entre las autoridades que judicializan y por supuesto las familias que son garantes y son la base pues, de nuestra sociedad, ¿no? Señora directora, decíamos, este crimen es un crimen que se hubiera podido evitar si hubiera operado la justicia, porque el confeso asesino estaba libre por vencimiento de términos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este caso hubiera ocurrido sin una advertencia a la comunidad? ¿Cómo es posible que quien tenía ya un proceso por asuntos análogos a los que le costaron la vida a Sofía estuviera orondo poniendo en peligro, como puso la vida de Sofía? ¿Qué decirle a la rama judicial? ¿Qué decirle a las otras instituciones? ¿Qué decir frente a un proceso en el que quedó libre por vencimiento de términos? ¿Qué hacemos ante esta situación, señora directora? Mire, ante esto, aquí ha habido un vacío que la Fiscalía hasta ahora empieza a llenar. La Fiscalía tenía que haber creado hace ya mucho tiempo las unidades locales de investigación para los delitos de infancia y adolescencia. En realidad, la nueva fiscal acaba de crear el cumplimiento de la ley, pero si esas unidades especializadas para delitos de infancia y adolescencia habían estado desde que la ley
lo pidió, y desde que el país estaba reclamándolo, seguramente un seguimiento y una trazabilidad de los presuntos violadores, asesinos, hubiera tenido pues un llamado a tiempo, ¿no? Y más en este caso que por vencimiento de términos se da. Entonces, celebramos que ahora sí tengamos las unidades locales, pero efectivamente ese vacío de no haberlas creado antes en la fiscalía, pues está también cobrando el tiempo que no se realizó, ¿no? Señora directora, le pido que siga con nosotros unos minutos porque vamos a sumar a este diálogo a la alcaldesa de Candelaria, que ha estado, por supuesto, viviendo esta tragedia directamente en su municipio, a la alcaldesa Jessica Vallejo. Alcaldesa, ¿alguien le había advertido a la comunidad, a Candelaria, a los vecinos, que vivía con ellos, convivía con sus hijos, convivía con sus niños en las cuadras y en los barrios, una persona que estaba libre por vencimiento de términos, acusado de crímenes sexuales contra los niños? De ninguna manera, Juan. No se nos advirtió, no se le advirtió a la comunidad, no había ningún indicio de esta situación, pero además de todo es tan grave que nuestro sistema judicial no actúe frente a estas cosas como debe ser, porque no solamente no se nos avisó, sino que el señor podía tener un local comercial donde llegaban las familias, los niños, los vecinos, sin ninguna restricción. Señora directora del Bienestar Familiar, escuchando esto que dice la alcaldesa, ¿no será que llegó la hora de pedirle respetuosamente a la Corte Constitucional que se modifique la jurisprudencia que prohibió los muros de la infamia? Terminaron protegiendo la intimidad de los criminales y poniendo en peligro la vida de los niños. Y no es especulación, ocurrió ayer. Esto no es un cuento retórico, es que por no avisarle a una comunidad, convivió con ellos el asesino de la niña y mató a la niña. ¿No será, señora directora, que desde el Bienestar Familiar y desde los medios y desde otros frentes podemos elevar una voz para que se cambie esta jurisprudencia? Bueno, nosotros vamos a analizar un poco el impacto que tendría esto. Yo estoy de acuerdo en que es mejor identificar a tiempo y poder tener la judicialización a tiempo para que no tenga que la comunidad estar vigilante sobre quién es su vecino, y si la judicialización está a tiempo y hay una respuesta inmediata, pues deberíamos evitarnos esa desconfianza entre vecinos, sino tener claridad con sus convivimos. Pero efectivamente hay un debate que nos toca tener como país. Y nosotros iniciamos de cara a una apuesta que nos ha pedido pues el mundo a través de la OMS, y es ser anfitriones de la primera conferencia ministerial mundial sobre violencias de la niñez. Empezamos una construcción con la sociedad civil, con las autoridades, con las entes de control para construir una apuesta de país que nos permita dar un salto significativo. Vamos a poner esto sobre la mesa de diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil para poder revisar qué impacto tendría esto y si esto sería una alternativa en este país que tengamos que impulsar, ya no desde un sector, ya no desde el gobierno, sino desde una alianza de todos para poder realmente... Sí, señora directora, si puede colocar mejor el teléfono porque se le está escuchando un poco lejos. Está bien todo lo que usted dice y por supuesto el rechazo cada vez que hay un hecho lamentable de estos contra niños y niñas en Colombia, pero es que estamos acostumbrados a que ocurra y que siga ocurriendo tal como dice hoy en el informe del Tiempo, 370 casos de violencia contra niños y niñas en lo que va corrido el 2024, pues habla de que las políticas públicas no están funcionando para proteger a los niños y niñas. ¿Qué van a hacer ustedes de manera concreta para prevenir que estos casos atroces contra los niños y niñas en Colombia sigan ocurriendo? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando, como les decía, con 250,000 niños en grupos de 25 niños, con maestros, con gente que está, con actores que están haciendo una ruta de protección en las zonas más difíciles. Hay un índice de violencias contra la niñez que tenemos cruzado con DNP para revisar cuáles son los lugares más álgidos, y ahí hemos puesto una focalización de prevención álgida este año que nos permita tener respuesta a tiempo. Pero activamos nuevamente
abierta nuestra línea 141 para que todos, incluidos los niños, nos puedan llamar a tiempo y podamos tener. Precisamente en Candelaria tenemos ya 300 niños en un proceso de prevención que esperamos pues pueda llegar mucho más. Pero creo que nos hace falta sumar no solamente eso, sino también la vocería de muchos actores locales que nos permitan en las comunidades reaccionar a tiempo, ¿no? Estamos trabajando en una alerta temprana que reduzca los tiempos de respuesta y que el país tiene que poder lograr que llegue al celular de cada uno de los ciudadanos en Colombia, y que ante una alerta los ciudadanos que estén cerca puedan reaccionar a través del celular dándonos información, ¿no? Directora, ya hay 2 voces por lo menos de funcionarios públicos que están pidiendo que se endurezcan las leyes contra este tipo de crímenes. El alcalde de Dumac Turbay lo ha mencionado, lo mencionó la gobernadora del Valle también, Dilian Francisca Toro, de que debería implantarse en Colombia la cadena perpetua para este tipo de delitos. ¿A usted le suena esa idea? ¿Le parece? Mira, todo lo que sea endurecimiento de penas frente a esto es muy importante, es realmente valioso, pero esto no va a lograr mitigar el riesgo en las calles. Esto lo que va a hacer es que puede ser una medida punitiva que nos ayude, que como decimos, pues asuste un poco más a los violadores o a los asesinos, pero en realidad un violador y un asesino tiene un patrón de salud mental en el que tenemos que tener una alerta antes de la sanción. Entonces está bien las medidas sancionatorias, está bien que se endurezcan, pero definitivamente la cura de este escenario es poder tener unos escenarios de alerta a tiempo y unos escenarios de salud mental que permitan alertar estos perfiles, ¿no? Gracias. Quiero ir con la alcaldesa de Candelaria porque, alcaldesa, ¿qué sabemos del núcleo familiar de este hombre? Porque pues está casado. A mí sí me parece muy extraño que su esposa no supiera. Ella tiene que saber si hay un proceso judicial en contra de su pareja. Tienen una hija en común. Es decir, ella fue capturada, fue liberada porque no se ha encontrado un tema que la vincule directamente, pero ella debía saber que el señor tenía un proceso y que tenía unos antecedentes por violación y por el tema de pues no habían llegado hasta el asesinato, pero que sí tenía unos antecedentes. ¿Qué sabemos de ese núcleo familiar, alcaldesa? Bueno, tengo el conocimiento pues de su esposa, que era realmente la que más atendía el local, su niña, que estaba precisamente en un jardín infantil, 5 años, hijo de un docente que está en una de las instituciones educativas del municipio. Ningún indicio que nos diera a nosotros a conocer, pero pues no sé si realmente ella tenía la información o no, pero en nuestro país en eso tenemos que trabajar mucho, y es que hemos empezado a normalizar lo que no es normal. Hemos empezado a chulear y a querer considerar que no está mal y que continuemos, que no hay ningún problema, y yo creo que en eso lo debemos revisar. Ahorita les escuchaba a ustedes hablar precisamente sobre el tema pues de las penas, y vuelvo y les digo, sí, importante recrudecer las penas. A mí sí me parece que es necesario, en especial que las personas que cometan este tipo de delitos pues no queden libres. Es que no tenía él por qué estar libre. Esa es una de las cosas. 2, que las autoridades locales mínimo tengamos la información dónde está el peligro. Y 3, que las capacidades instaladas que tenemos en municipios como Candelaria, y aprovecho que está la directora del ICBF, que es un municipio que, aunque el censo DANE dice que tenemos 94.000 habitantes, nosotros somos un municipio que se acerca a los 140.000 habitantes y que necesitamos ya tener nuestra seccional de ICBF, no depender de Palmira, que es un municipio grandísimo y que las capacidades instaladas son muy pocas, casi que pues realmente a nosotros nos desborda la situación frente a cosas como esta. 6:55, sabemos que la señora directora del Bienestar Familiar debe abordar un vuelo. Le agradecemos que nos haya atendido. Tal vez, señora directora, un comentario frente a la solicitud que le hace la alcaldesa, y le reiteramos, gracias por haber estado con nosotros.
Vale, alcaldesa, un saludo especial. Yo en este momento en el vuelo, pero me comunico con usted más tarde y por supuesto cuenta con nuestro respaldo en Candelaria. Tenemos el programa Atrapaciones y podemos ampliar un poco a los barrios de las comunidades que usted considere para poder llegar mucho más y con mayor efectividad y precisión. Igualmente estará mi equipo comunicándose en un rato con usted. Muchas gracias, directora. Ya se ve que ese vuelo va a despegar. Aquí en contacto la alcaldesa de Candelaria con la directora del ICBF y sumamos a esta hora a nuestro diálogo y le agradecemos también que esté con nosotros a la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días. Muy buenos días, Juan, a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Toda nuestra solidaridad con las gentes del Valle de Candelaria ante esta tragedia. Y estamos diciendo, gobernadora, este es un crimen que se hubiera podido evitar. Aquí hubo un vencimiento de términos y en ese vencimiento de términos el confeso asesino quedó libre, quedó en esa comunidad y le acabamos de preguntar a la alcaldesa, nadie les advirtió, ni a las autoridades, ni a las familias, ni a los vecinos, ni a los niños, que en ese vecindario había alguien que vivía orondo, libre, por un vencimiento de términos. ¿Qué hacer, gobernadora? ¿Qué hacer ante estos casos atroces? Van 375 crímenes de niños en este año. ¿Qué hacer, gobernadora? Pues, Juan, primero decirle pues que con mucho dolor, pero también con mucha rabia, ¿no? De ver cómo esas personas se quedan en una sociedad enfermos y que sucedan este tipo de cosas. Como usted dice, pues yo creo que ahí tuvo mucho que ver la impunidad, el vencimiento de términos, no salió libre una persona que debería estar en la cárcel, y que no hubiera pasado esto si la persona no hubiera salido de la cárcel. No hubiera pasado lo que estamos viendo hoy, porque ya estaría recibiendo su pena y ya se hubiera solucionado el caso anterior. Entonces, pues yo creo que hay que endurecer las penas. Yo no sé, yo he pensado que tenemos que abrir el debate nuevamente, Juan. Yo no sé si usted recuerda cuando estuvimos en el Congreso, hablamos de la cadena perpetua, de cómo lograr que esta gente no vuelva, porque es que volver a la sociedad a estas personas es que vuelvan a hacer lo mismo. Ellos salen de la cárcel y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué no pensamos en que no vuelvan a salir? Es que es imposible que vuelvan, hay que excluirlos de la sociedad. Se pensó una vez en ponerlos en las calles y decir quiénes eran los violadores de niños, no porque se le violentaban los derechos, pero es que los derechos de los niños no prevalecen sobre todos los otros derechos. Sí. Gobernadora, recuerdo esa batalla y recuerdo también la de los muros de la infamia, y decíamos hace un minuto, prefirieron proteger la intimidad del asesino que el derecho de Sofía. Ese es el efecto práctico de esa jurisprudencia, que hay una niña muerta hoy porque el derecho a la intimidad del asesino estuvo protegido. Darcy Quinn tiene pregunta para la gobernadora y para la alcaldesa. Gobernadora, hay una preocupación porque nos estaban leyendo las cifras en todo el país de abuso sexual y de delitos contra menores, y resulta que el Valle es el que tiene el mayor número de abusos y de delitos contra menores, seguido luego por el Cauca. Es decir, es toda esa zona del sur del país, y uno sí se pregunta qué es lo que está pasando allá. Por supuesto, es un tema a nivel nacional, pero está acrecentado en esta zona del país. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca para que ahí los niños sean las mayores víctimas de los depredadores? Mire, yo he pensado que también tenemos que abordar otros temas, el tema de salud mental, el tema de que este señor, su hija tiene 6 años, se llama Sofía. La que violó hace 4 años o 5 años también se llama Sofía, y esta niña que él asesinó también Sofía. Entonces, o sea, yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo en el tema de salud mental, que ya lo estamos haciendo, que estamos trabajando, por ejemplo, en la línea 106 para que puedan, pues, los jóvenes y las mujeres y las personas que quieran tener una atención psicosocial la pueden tener, escuelas de familia, estamos trabajando. Estamos descentralizando la salud mental, pero ahí yo creo que también tenemos que trabajar mucho, Darcy. No solamente pues en pensar en aumentar penas, que estoy completamente de acuerdo y quiero hacerlo, pero me parece importante también el tema de salud mental.
Las personas, usted tiene razón en eso. Ahora, eso es un círculo que hay que revisar con mucho cuidado, porque normalmente los abusadores fueron abusados. Es decir, normalmente quien abusa de un niño, según he leído, también fue abusado como niño. Sí. Entonces es un círculo que no se profesor Quijano. Gobernadora, mire, está bien endurecer las penas, está bien el tipo no lo tuvieron que haber soltado, está bien el muro de la infamia, pero ¿por qué no ser propositivos, gobernadora, alcaldesa? Los colombianos tienen que ubicar que Candelaria es un pueblo dormitorio de Cali, que Villagorgona es casi un nuevo barrio de Cali, que así lo tienen que atender. ¿Por qué no se crea un sistema de seguridad en los vecindarios? Un sistema para que realmente la sociedad, el barrio, el vecindario, la cuadra, proteja a los niños. ¿Por qué no hay una iniciativa en el suroccidente colombiano, que es donde más casos de estos 300 hay? ¿Por qué no se crea un sistema de seguridad donde los niños sientan que son zonas seguras? No, mire, yo creo que nosotros estamos trabajando mucho y es el tema social, es el de mejorar el tejido social, eso es fundamental. Yo creo que en eso nos vamos a dedicar y nos estamos dedicando en esta oportunidad de que comenzamos con la alcaldesa. Hemos venido trabajando en esos temas precisamente, como le digo, escuelas de familia, para lograr que en esas escuelas de familia haya una atención psicosocial, que haya un mejor entendimiento entre los padres y los niños, que a veces también eso es una problemática de violencia intrafamiliar, y ese círculo vicioso, como el que decían ustedes también, es un caldo de cultivo para generar todo este tipo de acciones. Entonces, pues en eso es que precisamente estamos trabajando, nos hemos enfocado mucho en todo ese tema y por eso estamos haciendo las escuelas de familia con atención psicosocial, con lograr que haya mejor entendimiento entre sus hijos y los padres, en hacer actividades deportivas, hacer actividades culturales, es tratar como de lograr que como le decía, ese tejido social vaya mejorando. Y eso lo estamos haciendo, ese es nuestro propósito ahora en esta gobernación y también con la alcaldesa lo hemos venido realizando. Sí, quiero preguntarles a ambas, empezando por la alcaldesa, después de escuchar las declaraciones de la mamá de Sofía, que son desgarradoras y de semejante tragedia, pues uno creería que no hay nada que puedan hacer para tratar de aliviar ese dolor, pero evidentemente el gobierno tiene que hacer algo para acompañar a la familia. ¿Qué van a hacer, alcaldesa y gobernadora, para poder ayudar a la familia de Sofía? ¿Cómo van a estar presentes, alcaldesa? Bueno, primero hemos venido estando con ellos, dándoles todo el apoyo psicosocial. Hemos estado allí de frente, también el apoyo espiritual, que para nosotros, los que somos creyentes en Dios, pues es muy importante y para ella la ha fortalecido muchísimo, toda la comunidad. Aparte de eso, pues ella quería tener un apoyo judicial, un buen defensor de víctimas, en este caso el doctor Mario Iguarán, es fiscal general, se ofreció para ser el defensor de ella y ya a partir de hoy pues va a tener esa función él. Es muy importante para nosotros, de la mano con la señora gobernadora hemos estado allí, también hablamos para ofrecerle todas las garantías a la familia, en especial a su hijo de 17 años, que necesitamos que esta situación, y hablando de salud mental, pues pueda continuar como un niño que siga sus sueños, su proyecto de vida. Y la señora gobernadora le ofreció al joven, y yo voy a estar allí como garante y apoyando en todo lo que sea necesario para que termine sus estudios universitarios. Él debe terminar su colegio y que pueda continuar eso. Y escuchándoles a ustedes, pues yo sí creo que aparte de todas esas cosas también tenemos un problema frente a toda la investigación de estos casos. Si se revisa cuáles son las cifras que están pendientes de que se expidan las órdenes para que hayan la investigación, pues vamos a ver que allí también hay una problemática bastante fuerte. Nosotros estamos pidiéndole a la Fiscalía que nos ayude en Candelaria para que podamos sacar adelante todos estos casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, delitos contra menores. Eso creo que también nos tiene que ayudar mucho y estoy de acuerdo en fortalecer los equipos de cuidado entre comunidades con alarmas comunitarias, cámaras comunitarias, fortalecer las redes y hacer todos los procesos de
familias, escuela de familia, familias al barrio, y ayudar mucho con lo de la salud mental y advertirle a la comunidad que dejemos de normalizar lo que no es normal. Ella dijo la mayoría de cosas porque nosotros hemos estado muy pendientes y muy juntas en este proceso. Ayer estuve yo allá en Villa Gorgona con ella, hablamos con la mamá, con el hijo que va a terminar de estudiar, le dijimos que les dábamos para la universidad. Nosotros tenemos un programa en el cual en este momento le estamos dando a 1.200 jóvenes la universidad completamente gratis. Entonces, pues le dije que nosotros le ofrecíamos eso. Pero fuera de eso, vamos a estar día a día. Es una de las cosas que voy a hacer. Todos los días voy a estar pendiente de si le van a llegar y si van a ser juiciosos los fiscales, los jueces, darle el mayor peso de la ley sobre esta persona. O sea, esa es una de las cosas en las cuales me voy a dedicar, y en todos los consejos de seguridad voy a estar preguntando qué pasó con el caso de Sofía, qué pasó con el caso de Sofía, y voy a estar pendiente. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos nosotros y una obligación de que ese derecho, esos derechos que tienen los niños no sean vulnerados, y que el asesino, el monstruo que hizo eso, pues sea condenado con la mayor pena. 7 minutos. Le agradecemos a la alcaldesa de Candelaria, a la gobernadora del Valle y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hayan estado con nosotros en este diálogo aquí en los micrófonos de la FM de RCN. Alcaldesa, gobernadora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por no dejarnos solos, por apoyarnos. 7. Ya volvemos aquí en la FM de RCN.